Hace 203 años, un 20 de julio, un pueblo que buscaba libertad, independencia y autonomía para definir su destino, salió a las calles, desconoció al rey y a sus lacayos, y hoy el llamado es entonces a crear las condiciones para que la historia se repita. Colombia vive el momento político más importante del último siglo. Actualmente en La Habana, con el apoyo del gobierno socialista de Cuba, el gobierno bolivariano de Venezuela y otros gobiernos amigos de Colombia, se avanza con paso firme en la solución al conflicto armado que vive en nuestro país, sobre la base de discutir a fondo y dar salidas a la grave problemática nacional que hoy en día se ha agudizado más por la forma inconcebible como la burguesía nacional viene entregando a las multinacionales y al imperio nuestras riquezas y nuestra autonomía, dejando al pueblo cada vez más acorralado. Esta semana escuché voces que alientan nuestros propósitos. Escuché a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, manifestando que solo gente necia puede oponerse a los diálogos de paz, y esto es importante porque se ahonda más la crisis en las alturas. Y otra, la del rector de una institución universitaria, diciendo a más de 400 docentes que lleven a sus aulas y preparen a miles de estudiantes de esa institución con el mensaje de una paz que se aproxima y de un nuevo país por construir. Mi mensaje final en el día de hoy es por la consolidación de los procesos constituyentes en Medellín, el Valle de Aburrá, y ayudar a fortalecer los procesos de Antioquia. Estos procesos se conviertan en verdaderas deliberaciones públicas donde se tomen decisiones y se impongan, pues la Constitución Nacional en su artículo 3 nos da el aval cuando hace referencia y afirma que en el pueblo reside exclusivamente la soberanía, que el pueblo la puede ejercer a través de sus representantes, pero en este caso nuestros representantes están sumidos en una corrupción total, por lo tanto nos habilita para ejercer directamente la soberanía a través de los poderes locales soberanos. En cada barrio y en cada espacio de Colombia, el pueblo reunido en procesos ciudadanos o constituyentes está obligado en este momento a decidir su futuro y construir un nuevo país más justo. Contarles que desde distintos compañeros comprometidos con el tema de la participación ciudadana, nos hemos puesto la tarea de continuar trabajando estos procesos de participación ciudadana y muy específicamente de las asambleas constituyentes. Bien sabido por todos ustedes que estos procesos tuvieron un momento muy especial en gobiernos anteriores, pero que, digamos, en el inmediatamente anterior no tuvo ningún respaldo, y por eso entonces de alguna manera los procesos decaen un poco por falta de recursos, pero también por falta de empoderamiento y de autonomía de los mismos. Es decir, si un pueblo autónomo decidiera mantener estos procesos con dificultades, seguramente que se mantendrían. Mas, sin embargo, así lo podemos observar en algunos procesos muy interesantes como el de Fredonia, que es ejemplo, pero también la constituyente provincial del Oriente, que reúne a los 23 municipios del Oriente antioqueño, pero también procesos constituyentes como los que se han venido desarrollando en Urabá, en Coprillo, en un proceso hoy muy interesante y respaldado totalmente por la administración actual. A raíz de todo esto, nosotros consideramos necesario buscar espacios de articulación de esos procesos, y entonces desde el Comité de Impulso, que somos los que estamos en esta mesa y otros que no pudieron por fuerza mayor, nos propusimos entonces la tarea de buscar cómo mantener estos espacios de participación y fortalecerlos.
De ahí entonces que este año realizamos el encuentro del 27 de abril y de allí definimos una coordinación que llamamos provisional y que busca entonces representar las distintas regiones. Por eso en el comité de impulso están delegados de distintas subregiones. Nosotros somos un proceso que venimos desde el año 2000, que arrojó el Pacto Social y Político como constituyentes de Antioquia, y que en el encuentro anterior ratificamos ese pacto, que asumíamos el pacto nuevamente por su vigencia. Desde estos procesos constituyentes una preocupación, digamos, muy grande tiene que ver el tema de la paz. Y hoy que se está entonces en los diálogos, nosotros consideramos que debemos, y ese fue el mandato del encuentro anterior, respaldar estos diálogos de paz. Así pues que nosotros seguimos intentando construir desde la base, desde los procesos locales, y creemos que esa tiene que ser la tarea de cada uno de nosotros. Vamos entonces a tratar de sacar todos estos encuentros subregionales y esperamos que como resultado de todos estos encuentros pues salga entonces una agenda para los procesos municipales y locales. Marcha Patriótica le apuesta a las constituyentes por la paz con justicia social desde un escenario de una iniciativa que sale en el Encuentro Nacional de Paz de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas, a la cual se sumaron diversos procesos organizativos de jóvenes, estudiantes, de mujeres, etc., en Barranca Bermeja en el 2011, de la cual sale un gran mandato por la paz que indica la necesidad de construir un camino a través del cual se pueda generar procesos que permitan buscar la salida dialogada al conflicto social y armado. Ese es principalmente el ejercicio a través del cual las constituyentes por la paz, justicia social, desde Marcha Patriótica y otros escenarios, abren el escenario para hablar de constituyentes por la solución política en el país. Por supuesto, entonces, Marcha Patriótica asume esto dentro de su plan de trabajo, desde la iniciativa también de construir con otros procesos organizativos, entre ellos congresos de los pueblos y diversos sectores sociales del país, para lo que ha sido la tarea fundamental de generar el espacio de diálogo que ha venido sentando inclusive en una apuesta de mandato a la insurgencia del gobierno nacional en La Habana, como lo decía Wilmer. Esta apuesta entonces la ha venido construyendo en los diferentes sectores sociales, en los diferentes campos y ciudades de Colombia, como lo decíamos, desde inclusive una apuesta que hemos denominado la Ruta Común Social por la Paz, donde nos encontramos inclusive con Congreso de los Pueblos. En Medellín y el departamento de Antioquia, pues además de los procesos que ya han comentado los compañeros de la Escuela Política, pues Marcha Patriótica también impulsa diferentes escenarios de constitución por la paz con justicia social en el Bajo Cauca, en el norte de Antioquia, en el nordeste antioqueño, en Urabá. Y bueno, dirán entonces, están hablando de cosas distintas. Pues la idea de estar en esta mesa es precisamente porque hemos estado articulando, digamos, trabajo alrededor de impulsar estas constituyentes por la paz con justicia social. Nosotras como mujeres trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres y de sus familias. Cuando hablamos
de la familia, hablamos también de ese compañero que está al pie mío. Él no es mi enemigo, y ahí se construye la paz. Cuando yo aprendo a encontrarme con ese otro, en medio de la diversidad, eso es lo que hacemos desde la corporación, reencontrarnos con la palabra, porque a las mujeres se nos fue dicho que no teníamos derechos ni siquiera de hablar, y mucho menos de opinar. Rico que nos permitan estos espacios donde nos reencontremos a través de la historia, porque las mujeres no solamente no nos sentamos a chismosear como siempre se nos dijo, también nos sentamos a construir ciudad. Las mujeres construimos ciudad. Las mujeres a través del tiempo, el mismo dolor nos ha hecho fuertes, crear, sensibilizar, contarnos la historia, qué es lo que está pasando, pero también aportarles a las comunidades, pero también a los hombres, a que nos empiecen a mirar no solamente por el estereotipo, como quieren que nosotras seamos, sino por lo que somos, por lo que valemos, por lo que está más allá, lo que vivimos más dentro de cada una de nosotras. Esas somos nosotras. En ejercicio del artículo 2 de la Constitución colombiana, que establece que es función del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones económicas, políticas y sociales que afectan o comprometen nuestros intereses. Y en ese sentido creo que lo que hoy debería de hacerse, lo que este intento que estamos haciendo de los ciudadanos, debería ser función del Estado mismo, de facilitar esa participación de acuerdo a lo establecido en el mandato constitucional. Entonces, uno de los fines que hemos planteado era este encuentro, era discutir el tema de la ciudad, discutir los temas que hoy se presentan, los diversos problemas que hoy se presentan en los escenarios, es decir, en el área metropolitana. No es un encuentro donde no hay municipios, es un primer intento por meternos a participar y a construir de esos sueños de ciudad que queremos en el marco de buscar salidas a los temas de ciudad, a los temas nacionales. En ese sentido, entonces, hemos definido como una propuesta que tenemos, entonces planteamos unos ejes temáticos que a cada uno creo que se les entregó la entrada, y es para mirar desde nuestra visión del tema de víctimas, del tema del control social y violencia cotidiana, la solución del conflicto, es cómo empezar nosotros a construir esos sueños de futuro. Cómo empezamos nosotros entonces, cómo nos soñamos esta ciudad, cuáles son los procesos que hoy están en marcha que contribuyen a esa gran causa nacional de empezar de construcción de democracia y paz en nuestra ciudad. De igual forma planteamos de que cuáles son los retos y problemas a superar entonces que tenemos, y unas propuestas como mandatos de sociedad civil que debería comprometer y vincular al Estado local y departamental. Entonces lo que nosotros estamos planteando con esto es cómo desde los ciudadanos asumimos ese papel, cómo nos empoderamos nosotros de esos los principios y los derechos ciudadanos que hoy tenemos para empezar a construir ese camino de la democracia como cimiento de la construcción de la paz, del desarrollo económico y social. No hay otra cosa diferente, si no son esos espacios de democracia que se permita entonces
a todos los sectores sociales, incluidos los actores que han estado en la insurgencia, para que se constituya eso como el espacio para los argumentos, donde se expongan los argumentos que nos han llevado a la guerra en este país. Empezamos a discutir entre todos qué propuestas tenemos, qué sueños tengo, qué procesos rescatamos que se den en la ciudad frente al tema de la paz, por ejemplo. Cuando empecemos nosotros a entendernos, nosotros como familia, en nuestro hogar, escucharnos y respetarnos, el papá, la mamá, los hijos, que nos escuchemos todos. Lo que pasa es que la violencia prácticamente ha venido desde nuestro núcleo familiar. Empieza ahí, y un niño que sale es decir, maltratado en su propia casa, es el que genera violencia en el barrio. Creo que si nosotros todos nos unimos y nos ponemos y proponemos en estas constituyentes para que el gasto militar llegue siquiera a rebajarse la mitad, y esa mitad del gasto militar se invierta siquiera en educación y capacitación a los jóvenes, que en Colombia son muy pocos los que tienen acceso a las universidades públicas y a las privadas menos. Entonces estamos aquí hablando que yo creo que de acá tiene que salir un compromiso, es a bajar estas discusiones a los barrios y a que los barrios se organicen y reconozcan sus problemas y encuentren las herramientas ellos con su propio trabajo para solucionarlos. Porque nosotros pues tampoco vamos a llegar a un espacio, venga, yo soy como el mesías a solucionarles sus problemas, ¿no? No tiene que también ser una construcción de la gente. O sea, es bueno que nos encontremos, pero este trabajo hay que llevárselo a otras personas. Yo sí quiero dejar algo claro, y es que sí, seguramente hoy no tenemos las posibilidades, ni los medios, ni las garantías, ni absolutamente muchas cosas para poder participar políticamente en este momento. Pero yo creo que esperar tampoco es una solución. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para tener medios propios, para tener garantías, para tener un montón de cosas? La idea es que nosotros, lo que salga hoy de este encuentro de área metropolitana, Medellín y área metropolitana, lo podamos ir condensando con los productos que salgan de las otras subregiones. ¿Sí? Vamos a hacer 9 encuentros subregionales, y en noviembre, que esperamos encontrarnos con todos, digamos, este es el mandato constituyente, y esa es la agenda que saldría de lo que usted está planteando, proponiendo, ¿cierto? Y eso a la vez lo llevaríamos a lo nacional, porque van a salir otras propuestas de orden y de otras constituyentes de otros temas, y entonces eso es lo que vamos a tratar de construir, una agenda de orden nacional desde todos estos procesos. Pues a mí no me preocupa que hubiéramos empezado con 10 personas, porque los cambios sociales siempre son conciencias mínimas, pequeñas, que van saliendo a flote, porque ya hay un sustento social que las va llevando. Y yo te lo digo es porque, mira, yo trabajo en salud, vivo en la comuna nororiental.
No es lo mismo yo que vivo en la comuna nororiental a un chico que puede vivir en el poblado. Porque la percepción del territorio de ellos es diferente a la mía, ¿sí? La de ellos puede ser diferente. Yo, por lo menos en estos días, decían que había 4 cosas que la comunidad viene reclamándole frente a las necesidades, y la primera que sacan es la seguridad. Y para mí desde hace unos años para acá la seguridad se convirtió en algo muy importante por donde vivo y cómo vivo. Y con seguridad que sí, yo le preguntaba a él no lo lograba percibir así. O sea, a un joven no le enseñan de chiquito que él ya es alguien en la vida y que él debe formarse como ese alguien en la vida que es. A él le dicen, no, mijo, vaya a estudie para que pueda ser alguien en la vida. ¿Cierto? Como si el estudio fuera a volverlo alguien. Entonces, o sea, hay unos problemas estructurales que vienen desde la familia, desde las estructuras más pequeñas de la sociedad y que se replican en la escuela, que son el mismo modelo educativo que tenemos. El modelo de salud también influye completamente en eso, porque pues que si yo no le importo a nadie. Podemos analizar estos conceptos tan grandes que tenemos acá y decir, bueno, ahora sí podemos pensarnos bien esto, podemos apropiarnos de lo nuestro y podemos sentirlo. Como el territorio es una cosa muy grande y muy chiquita, porque hace parte de nosotros hacemos parte de todo esto. Si no nos sentimos dueños de lo que tenemos, nos queda muy complicado poder empezar a caminar. ¿Qué es el conflicto social y armado para nosotros? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos del conflicto social y armado en este país? Desde la perspectiva de región. ¿Qué es la paz con justicia social para nosotros? ¿Sí? ¿Es la misma paz que tiene el gobierno de Santos o es la paz? ¿O cuál es la paz? ¿Cuál es el discurso y cuál es la apuesta de paz que tenemos nosotros desde los territorios? Y un elemento fundamental ahí, por ejemplo, son los megaproyectos. Y megaproyectos es lo que pasa en el Catatumbo, ¿cierto? El problema del Catatumbo. Megaproyectos es la locomotora minera, en el Chocó que están ahorita en paro. Megaproyectos es el cinturón verde aquí en Medellín, ¿cierto? Que están desplazando a la gente y que genera, por supuesto, conflictos. De que cualquier reivindicación que nosotros queremos realizar dentro de nuestro barrio, dentro de nuestro espacio de trabajo político, tenemos que pensarlo en insertarlo e incluirlo dentro de unos procesos de unidad organizativa. En principio, yo creo que la idea básica que conocemos es cómo se va a ir construyendo ciudad, o sea, si hay un plan ordenado de construcción de ciudad. A mí me da la impresión de que no hay, y en general en Colombia prácticamente no se ha trabajado sobre planes organizados. O si no, ¿qué estamos creando? No estamos creando nada. Estamos rotando alrededor de lo mismo. Por eso cuando uno conozca el origen de lo que es una región, cuando sepamos que las clases productoras y los modos de producción y los medios de producción son los que determinan el desarrollo científico, político y social. Yo considero que el plan de ordenamiento territorial es la definición de lo que es el territorio, el espacio donde habitamos, el hábitat y la armonía entre el ser humano y el medio ambiente. Ese es el plan de ordenamiento. Sobre todo en nuestros municipios, que nuestros municipios no tienen rentas como tiene por ejemplo Medellín. Medellín sí tiene empresas propias. Los municipios de nosotros viven de los impuestos. Por la cosa vivimos de los impuestos, porque no hay empresas pues estatales. Y dice ciudad y servicios. No sé, de pronto los de acá de Medellín me explica más el término, porque yo veo que eso funciona más, o eso ha venido pegando más acá en la ciudad, esos ciudad servicios a qué se refiere. Por lo tanto, entonces, en esos sueños de futuro, pues transformar el paradigma económico es uno de los aspectos a afrontar, a proyectar, ¿cierto? La construcción, hay otras construcciones que suceden hoy, además de capitalismo, pasan otras cosas. En Brasil, por ejemplo, hasta hace 3 meses, habían 100 bancos sociales comunitarios. Eso es muy interesante. Pues hay otras herramientas económicas distintas.
otras maneras de irlo haciendo. Pienso que hay que trabajar a partir de lo que en este momento tenemos. La idea es construir un mandato, o sea, hacer unas propuestas con unos mandatos de los cuales la gente se vaya empoderando, que vaya proponiendo en cada barrio, en cada comuna, en cada sector, y que lo vamos haciendo realidad, independientemente inclusive del mismo manejo pues que las clases dominantes le vienen dando. Políticas públicas elaboradas con amplia participación de la ciudadanía. Lo de los planes nacionales, municipales, también elaborados democráticamente y que realmente resuelvan los problemas de las regiones y el desarrollo de los ciudadanos, ¿cierto? Una Asamblea Nacional Constituyente que funde un nuevo pacto social más incluyente, que garantice una democracia real y popular y una igualdad material de la población como presupuesto de la dignidad humana. En cuanto a los retos y problemas a superar, la falta de unidad del movimiento social, la falta de identidad tanto de país como de clase social, porque muchas veces a la gente le da pena decir que es pobre. Entonces, la gente le da pena decir que es pobre, mucho más difícil va a ser que luchen por unas necesidades y más tratan de sobrevivir individualmente. Dentro de los retos entonces y problemas a superar, tenemos la creatividad para acercar. Necesitamos fortalecer mucho la creatividad, crear estrategias, seguir creando, que esa lucha por la vil sobrevivencia no nos ponga a dejar de soñar y crear. Entonces la creatividad para acercarnos a personas y procesos sociales, organizativos. Para hablar de transformación social y política es necesario abordar la discusión del modelo económico imperante que es el neoliberal. Sin superar este modelo, es imposible pensar en la transformación social y política. Porque cuando yo hablo, enseño, pero cuando escucho aprendo, y es mucho mejor aprender para poder construir pensamiento que nos lleve a trascender en la historia y en lo que yo llamo la filosofía de la ternura. Y llegar allá es complejo, porque aquí no es que... Claro, no podemos enojarnos porque el otro hable y sea aburrido el mundo si todo el mundo pensara como yo, cosa tan espantosa. El problema nuestro ha sido una reflexión que me regaló mi abuelo, que quería compartírsela. Me pidió que levantara una mesa y yo empecé a dar mi mejor esfuerzo. Y dando mi mejor esfuerzo no pude levantar la mesa y me dijo, usa tu fuerza. Y yo no pude levantar la mesa. 2 horas después terminé cansado, sudoroso, y me dijo, no usaste tu fuerza. Le dije, abuelo, pero es que me duelen los botones de la camisa, estoy sudoroso, cansado, adolorido. ¿Cómo es la palabra que dijo? Mamá. Y me dijo, no usaste tu fuerza. Gastaste tus energías, pero no usaste tu fuerza. Le dije, abuelo, ¿y entonces qué fuerza? No me pediste esa ayuda. Entre los dos hubiésemos levantado la mesa. Y me dijo, conclusión final, el problema de nosotros es que toda la vida hemos gastado nuestras energías. Colombia, como un Estado social de derecho, está constituido como un país de leyes, pero los derechos reales de cada persona con sus necesidades no están constituidos en este Estado y se considera que los derechos están por encima de la ley, bajo el artículo 3 de la Constitución Política. Una de las propuestas que discutimos fue que las facultades de humanidad de cada centro de educación superior debe vincularse con el proceso de paz para así fortalecerlo. Entonces, es hacer desde cada uno un llamado a todas las facultades de humanidad. Otra de las conclusiones fue para personarnos de los proyectos que avanzan en la ciudad, como una ciudad innovadora, pero con problemas internos muy relevantes, como el megaproyecto del Cinturón Verde en la ciudad y entre otros,
Nos debemos unir a recorrer e identificar los problemas reales desde los barrios, para así buscar unas posibles soluciones a estas problemáticas. Una de las propuestas que, digamos que más nos gustó en la mesa fue que crear unas constituyentes comunales. Pues el nombre de comunales no se entiende así, que es como por ponerle un nombre, pero que desde nuestros barrios creamos esos espacios de articulación de los diferentes movimientos artísticos, culturales, políticos, sociales, para identificar los problemas reales desde nuestros barrios y así buscarle una solución, y eso, poder trabajar con las bases, que es lo más importante, y podernos articular ya en un espacio nacional. Otra de las conclusiones fue que es inmediato que el presupuesto militar se reduzca a la mitad, para así lograr que nuestras ciudades o nuestro país sea desmilitarizado. Una de las conclusiones más importantes es que crear medios de comunicación alternativos para que nuestra comunidad y nuestros barrios y todas las personas estemos informados de lo que pasa realmente en Colombia, porque ya sabemos la problemática con los grandes medios de comunicación que siempre están manipulando la información. Una formación educativa diferente, que genere un cambio de conciencia y así poder avanzar para la formación de un nuevo sujeto político. Y la última conclusión es prepararnos para la paz en este espacio, es decir, el fin del conflicto armado, afirma del final, significa la creación de un movimiento nacional por la paz, con justicia social. Dentro de lo que entendíamos cada uno de nosotros, algunos decían, miren, hay que hacer lectura del territorio desde el cuerpo. O sea, si yo paso el territorio por mi cuerpo, si yo primero me reconozco mi cuerpo como territorio, me apropio de él, puedo empezar, digamos, la dinámica de conocer el territorio que habito. Entonces fue como una de las primeras discusiones. Salió, digamos, como algo que sale en muchos espacios y en muchos grupos, y es el miedo. El miedo como una forma de control social. También la gente empieza a mirar de que en muchos de los barrios o de los territorios que habitamos están muy atravesados por el conflicto, y el miedo sigue siendo, desde la historia, como esa parte para controlarlos. La historia del territorio. Otra compañera contaba que ella venía de la Comuna 1 y cómo había llegado a este territorio. Desde a la mayoría de los que habitamos el territorio llegamos por el desplazamiento. Y llegamos por el desplazamiento y seguimos viviendo, digamos, todas las dificultades que tienen que vivir las personas que llegan por este hecho, pero además también por ser mujer también les toca a veces como escoger camino. Ella lo decía, como entre la drogadicción o meterse a la guerra o bueno, todas las dificultades que les tocan, y por ser mujer. O sea que ahí también atravesamos el género en el territorio. Ya tenemos la seguridad, tenemos control social, tenemos cómo se convierten en botín los unos a los otros. También por lo menos yo empecé como a mirar que el territorio no solamente podía verse como lo físico, sino que en el territorio también uno tendría que hablar de lo social, de lo político, de lo histórico, de lo económico y del género, porque esas cosas también se mueven, al fin y al cabo en los territorios están las personas y las personas se mueven en estas dimensiones. Y entonces el territorio no es solamente un espacio geográfico, también es un espacio social. Surgen pues como preguntas sobre, bueno, ¿y quién es el Estado entonces? Y si no hay respeto por los derechos, ¿qué? Hay que conocer para soñar, decía alguien de Aranjuez.
porque él decía, cuando yo me paro a mirar mi territorio, entonces yo ¿qué encuentro? Encuentro el microtráfico, encuentro los muchachos de esquina ejerciendo control, encuentro la corrupción en los líderes barriales, gente que no puede pagar servicios, gente en la calle, la criminalización que hoy han sufrido los que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces decía que todo eso es lo que ve en el barrio. Como territorio, ¿qué ha pasado en la Universidad de Antioquia? Entonces dicen, en la Universidad de Antioquia se mueven todas las fuerzas. Pero a pesar de que mueven todas las fuerzas, hay una decisión política del control y la seguridad. Y digamos que ahí empieza a haber crisis también allá, porque ya sabemos pues cuando nos imaginamos que él lo decía incluso, que ha sido un espacio cooptado por los militares y una sociedad que se ha paramilitarizado de alguna manera, entonces los de pensamiento contrario también empiezan a sentir como la persecución. Hablaba también que no solamente el desplazamiento ha ocurrido de afuera hacia las ciudades, sino que dentro de la misma ciudad se está en un desplazamiento del centro hacia la periferia, y tiene que ver con lo que hemos venido sufriendo, que es los servicios públicos tan altos y lo del impuesto predial, que eso también hace que la gente empiece a desplazarse para las periferias porque termina no encontrando pues el recurso económico para pagar. No sé si logramos entender el objetivo de este encuentro ahí, pero por lo menos lo logramos pensarnos, y yo pienso que eso fue lo valioso, logramos pensar y reflexionarnos frente a las preguntas que me tenían. Aquí nos dice, sueños de futuro, desarrollo y región, plan de ordenamiento territorial, impuesto predial y ciudades de servicios. Sabemos muy bien que el impuesto predial se debe al uso de suelos. Yo le decía a los compañeros, le comentaba a los compañeros, comentábamos entre los compañeros de que no es lo mismo una persona que vive en la periferia donde su metro cuadrado tiene un valor, digamos, supongamos de $1, a un metro cuadrado donde está puesto allí el poder económico que valorizan eso en 100, supongamos así, en 100 pesos. No es lo mismo un peso que a 100 pesos. Entonces sucede que cuando nos cambian de esos territorios, el impuesto predial, lógico que suben todas las cosas. Si nos cambian nosotros los usos de suelo, eso van a cambiar. Eso trae una problemática social. A nosotros nos dicen en el cinturón verde, que en eso también van el POT y sobre todo eso van el POT. Nos desplazan de allí y se construye un sendero, pero si nos desplazan de aquí nos mandan para Caldas, para la Estrella, para otros lados, ¿será que vamos a hacer uso de ese espacio que nosotros vamos a caminar por ahí? No lo hacemos. ¿Quiénes son los que van a hacer uso de ese suelo? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos en el plan de ordenamiento territorial. Respecto a la ciudad de servicios, como ya lo dije, es una ciudad que la van a conformar turística. Yo no sé, ¿será que se van a traer el mar para Medellín? ¿Quién irá a traer a Medellín? ¿O van a hacer como Brasil, que las babelas llevan a los turistas allá a que visualicen los pobres? ¿Qué es lo que están haciendo las babelas? Entonces sucede que ¿a dónde nos vamos nosotros los que la economía no nos alcanza para vivir en estos modelos que pretenden construir desde para nosotros? Un compañero nos comentaba de Brasil, de los bancos comunitarios que han generado allí para las comunidades. Qué bueno nosotros también estudiar esa parte y mirar esos mecanismos si nos sirven o no nos sirven, porque tampoco podemos copiar modelos que otras culturas tengan allá y que no se parezcan a nuestra cultura y que pronto nos vayan, en vez de traer un beneficio, traer un perjuicio. Que eso es lo que están haciendo, nos imponen cualquier cultura de otro lado y sucede que no miran nuestras culturas. Procesos en marcha de rescatar y promover. Hay muchos procesos que se han terminado por mecanismos que no se han elaborado de la mejor manera. Entonces esos procesos deberíamos de mirar esos procesos que dieron resultados, pero que quizás se acabaron, a ver de qué manera podemos de pronto copiarnos de alguno de ellos. Fortalecimiento de los procesos territoriales, qué bueno.
elaborar mecanismos de participación promoviendo la articulación y la sostenibilidad de los disfrutes procesos constituyentes, los diferentes procesos constituyentes. Hay constituyentes que necesitan ser fortalecidas y necesitan ser otra vez recogidas para integrarlas. Retos y problemas a superar. Los retos y problemas a superar. Capacidad y madurez en el debate con altura y respeto. En veces nosotros mismos nos atropellamos. Construir sujetos políticos para el poder popular. Eso es esencial, porque si no tenemos conocimiento, ¿cómo participamos? Esa es la construcción que se debe hacer de plan de ordenamiento. Miremoslo, que se miren los territorios, pero que sea el mismo pueblo que construya los territorios. No lo hacemos porque no tenemos conocimiento de nuestros territorios, lo que decía, el empoderamiento de nuestros territorios. Si conocemos, exhibimos. Si no conocemos, sencillamente somos unos borregos más que trabajamos y ellos deciden. En Sueños del Futuro, hablando de poder constituyente y transformación social y política, me referiré inicialmente a esos sueños del futuro. Se habla entonces que dentro de este poder constituyente, un sueño es la construcción de un constituyente primario, hablando de ciudadano, un constituyente primario comprendido como sujeto de deberes y de derechos. Un sueño adicional es la construcción de políticas públicas, planes y programas con una amplia participación ciudadana y democrática que apunten efectivamente a resolver los problemas y necesidades reales. Se dice también como sueño la incidencia como movimiento constituyente en la nueva ley de participación, que aún no ha sido sancionada, de tal manera que ahorre los mecanismos y que resuelva la fragmentación de las organizaciones, que permita el fácil acceso a los espacios de representación. Fortalecer las redes locales de participación para que los actores sociales se articulen, entre comillas, en lo que se llama sueños de ciudad, para trabajar la agenda local de desarrollo articulada al plan de desarrollo local. Como un sueño también el empoderamiento ciudadano que incide en las políticas públicas. Hablan entonces de cómo desde la CEPAL nosotros estaríamos catalogados en un nivel de participación cero. Hay unos procesos en marcha a rescatar y promover, entre algunos la mesa ha definido que el proceso en marcha a rescatar o promover es las mismas asambleas municipales en Antioquia y el país, que deben valorarse más allá de espacios para el ejercicio, para la gestión del desarrollo local, problemas y retos a superar. Aquí se tiene entonces que se requiere la voluntad política de los gobiernos para reconocer las asambleas constituyentes y resolver los problemas con gobernabilidad. Como reto además potenciar los presupuestos participativos como en algunos ejercicios en los que se han decidido en plaza pública, hablando de un ejercicio que se había hecho en su momento en el municipio de Marinilla. Un reto más es las alianzas, aquí ya sí hablan de las alianzas público-privadas que no están fortaleciendo lo público porque los privados siguen en la lógica de la rentabilidad económica y lo que se requiere es igualdad material. Reto, los espacios de participación deben ir más allá de las planillas de asistencia, donde las decisiones finalmente son tomadas por otros. Como un reto es formarlos en el disenso y en el consenso en relaciones de respeto. La paz se logra eliminando las causas de los conflictos. Generar unidad de criterio entre pensar, hacer y hablar. Construir equidad para borrar la violencia. Y nuevamente reiteran el tema de respetar la diferencia para construir la paz, valorar y construir con los otros desde la base del discurso en la realidad concreta, ser críticos en la exaltación de los recursos, incluido el recurso humano. Es decir, estábamos mirando el egocentrismo del ser humano, en que en el ser humano radica todo poder, más allá también del ambiente y del entorno que nos rodea. Entonces se habla de una exaltación de los recursos a todo nivel.
manera de resumen, algunas conclusiones surgidas en las 4 mesas de trabajo del día de hoy, en el encuentro que se ha denominado Encuentro Regional de Procesos de Asambleas Municipales Constituyentes e Iniciativas de Participación Ciudadanas por la Paz. En los movimientos sociales y políticos, trabajar todos por un mismo fin, en un movimiento que propenda por la paz con justicia social, generación de espacios de articulación social, cultural en los barrios, reducción del militarismo, generación de medios alternativos de comunicación, educación para la formación del sujeto político, apoyar a las constituyentes, Movimiento Nacional por la Paz con Justicia Social. Respecto al territorio y conflicto, hacer lectura del territorio desde el cuerpo, apropiarlo para conocer el territorio que habito, o sea, el real, el material, la tierra, el país o la región o la ciudad. Controlar o aprender mejor a controlar el miedo, que es un elemento propio generado desde el conflicto. Dentro de esa percepción de territorio, generar seguridad y el género, o sea, sobre todo hablando de mujer, cómo puede la mujer estar y habitar ese territorio sin miedo, pues sin ese miedo que arrastra y que la condena al olvido y al sufrimiento, al dolor propio a veces de género femenino, por lo que implica el conflicto en el país. El territorio no se debería hablar solo desde lo geográfico, o no comprenderlo solo desde lo geográfico, sino desde lo social. Conocer o replantear una nueva categoría dentro del concepto de identidad, el de identidad laboral. Hacer una resignificación de lo que somos, la manera de vernos y cómo nos vemos los unos respecto a los otros en el territorio. Establecer esa distinción entre lo rural y lo urbano. Determinar cómo afecta en el conflicto generado los problemas de desempleo, drogadicción, delincuencia, entre otros. Generar los espacios de construcción y formación del ciudadano. Hay un planteamiento de los movimientos que vienen propendiendo por la búsqueda de la paz. En este caso se plantea algunos como Marcha Patriótica, que retoma unas plataformas de búsqueda por esta necesidad inaplazable en el país, es la paz con justicia social. ¿Cómo se ha configurado el territorio desde los actores armados? Se plantea acá un caso concreto, por ejemplo el de la Universidad de Antioquia, sobre control y seguridad en ese espacio, que ha sido tomado y cooptado por el paramilitarismo, y es un territorio reflejo del país que vivimos. Generar un movimiento que abarque a los diversos movimientos que en el país se movilizan en acciones concretas. Hacer lectura de la ciudad, del modelo económico y cómo este está atravesado por el conflicto. Se plantea también en el territorio cómo ha sido el desplazamiento del centro a la periferia y la afección que ha generado el problema de servicios públicos en las comunidades y en los barrios. Superar la criminalidad del Estado, plantea que es un régimen fascista, superar la criminalidad del Estado por un Estado democrático.
La idea es la construcción conjunta de procesos de aprendizaje, construir un territorio desde mi cuerpo para construir con otros. Finaliza esa parte de esa mesa. Sobre desarrollo y región hay un planteamiento respecto a la planeación que ha sido desde arriba. La oligarquía ha determinado cómo es lo urbano en las ciudades y no la gente. Sobre los impuestos, en el caso del predial, el impuesto predial es el uso del suelo. Este ha variado de acuerdo a la ubicación y al desplazamiento humano. Se estratifica y se reestratifica de acuerdo a los desplazamientos para el usufructo de monopolios. Se plantea como una pregunta: ¿qué hay que hacer con el plan de ordenamiento territorial? Medellín ya no es una ciudad industrial, sino una ciudad de servicios. Es un concepto económico y político que hay que mirarlo para poder entender estos fenómenos también de problemática de empleo. Se debe tener en cuenta cómo se imponen los sistemas de impuestos y se concluye que no hay desplazamiento sin violencia en la ciudad. Retomar planes de desarrollo ancestrales, volver a la historia de cómo nos construimos, empoderarnos del territorio, conocer el territorio, quiénes son los verdaderos dueños, construcción desde el pueblo para alcanzar el poder popular, no imposición de la cultura, implementación de políticas públicas comunitarias, valorar la planeación del territorio de otra manera, fortalecimiento del tejido social a través de la gobernanza, valorar el pensamiento social y colectivo desde el respeto al otro, concertar, fortalecimiento de los procesos de desarrollo social y colectivo. Hablaron también de la planeación holística o integral del humano con el espacio, la naturaleza y el ambiente, supongo. Incidencia en los planes de desarrollo de abajo hacia arriba, reconociendo la falta de corresponsabilidad del Estado y del gobierno con las comunidades. Plantean que los tributos o impuestos deben ser acordes a las condiciones del pueblo. Y en la mesa del Poder y Constituyente y Transformación Social y Política, algunas conclusiones que se presentaron es fundamentalmente la construcción de un constituyente primario que abarque los deberes y derechos del ciudadano para solucionar problemas reales, permitir espacios de representación de la ciudadanía, fortalecer y articular y generar algunas alianzas que plantean que entre el gobierno y la sociedad civil. Y se llega también inclusive a argumentar una tesis de que el Estado somos todos, pero también se plantea que hay unos procesos en marcha que hay que promover y unirse a ellos. Y tender a resolver los problemas de gobernabilidad, resolver los problemas de las condiciones materiales de la sociedad, resolver el problema de lo público y lo privado, construir y crear la educación para el poder popular, que hay un marco normativo que como instrumento no se utiliza, que generar un marco normativo para la participación, romper con la tecnocracia. Hablaron de la creación de un partido para la soberanía nacional. ¿Sí? Y finalizan por acá con una notica que hace referencia
a aspectos muy concretos y muy reales, como es algo que tiene que ver con la reestructuración de procesos como justicia y paz, ya que solo se hace en una sola indemnización y que hay unas instancias internacionales, en el caso de las víctimas del conflicto, a la que se puede recurrir, construir un imaginario humano, potenciar los poderes constituyentes a través de acciones, como el paro nacional y mesas populares por la paz, constituyentes para mandatos por cada ministerio y por temáticas, dijeron que en lo económico, en lo político, en lo educativo, etc. Hasta ahí, compañeros, se recogen algunos elementos.